Dios ha sido bueno y nos ha enseñado a través de poder tener nuestro devocional, de poder realmente dedicarle un tiempo al Padre, de poder aprender. Y hemos visto los evangelios. Hemos estado viendo el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y esta mañana yo quiero hablarte sobre Marcos. Marcos, la Biblia lo dice, Marcos fue un joven. Marcos era joven como muchos de ustedes, unos en espíritu. Pero como muchos de los que estamos acá, eran jóvenes. Y Marcos acompañó en la primera misión que tuvo el apóstol Pablo, perdón. Lo acompañó en la primera misión. Y Marcos te muestra a Jesús como el Jesús que sirve, como el siervo, como aquel hombre que vino a servir a la gente y no a ser servido. Y entre líneas podemos ver en todos los capítulos y los versículos, Marcos muestra a un Jesús que, y creo que todos tenemos esa imagen del Padre, que Jesús vino como a pacificar, como que Jesús vino a como que hacer las cosas tranquilo, tal vez a pasar un poco desapercibido, a no llevar controversia. Pero si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que Jesús deliberadamente provocó mucha controversia en ciertos grupos. Pues Jesús iba siempre en contracorriente. Él no iba con la corriente del mundo, él siempre hacía las cosas que los fariseos no aprobaban. La ley dice una cosa Jesús, pero Jesús hacía algo más. No se salía de la ley, pero hacía algo diferente. Honraba al Padre, y esto causaba gran controversia en los filisteos, en los maestros de la ley, ¿verdad? A tal punto que la única opción que vieron era eliminarlo. Querían matar a Jesús, pero para poder matarlo, primero tenían que desprestigiarlo, ¿verdad? Tenían que desprestigiar a Jesús. Y Marcos nos hace una pregunta, y es repetitivo durante el texto, que dice: ¿quién es este? Cuando tú ves la historia de Jesús, cuando Jesús va y predica en un sitio, predica en otro sitio, hace un milagro, poder sale de su vida, siempre hay un filisteo que dice: ¿y quién es este? ¿De dónde tiene ese poder? Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice: y llegando el día de reposo, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Y la sabiduría que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este aquel carpintero? No es un simple carpintero, no es hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí sus hermanas? Y se escandalizaban de lo que él decía. Si tú revisas los versos anteriores, vas a poder ver que Jesús llegó con sus discípulos a la sinagoga. Y en las sinagogas no enseñaba cualquier persona. En las sinagogas enseñaban los maestros. ¿Y cómo lo llamaban a Jesús? Maestro, ¿verdad? A él le decían rabino. Él era un rabino, él no era un simple carpintero, él no era un hombre improvisado. Jesús pasó por todas las escuelas que el judaísmo les hacía pasar a los niños para poder ser rabinos. Y los que tenían y mostraban una mejor actitud, los que mostraban conocimiento, estos eran llamados rabinos. Jesús no estaba haciendo nada extraordinario cuando tenía él 13 años. Dice la Biblia que José y María se fueron a Jerusalén, y ellos luego estuvieron de regreso, y Jesús no había estado en ningún lado, no lo encontraban, ¿verdad? Entonces va María y José y empiezan a buscar en la casa de sus familias, en la casa de su tío, de su hermano, y no había, Jesús no había por ningún lado, no lo encontraban. Poco después regresan a Jerusalén y van al templo y le ven a Jesús a sus 13 años, ¿qué haciendo? Dice la palabra que Jesús estaba entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Y es que un niño a esa edad lo que hacía es eso: sentarse en las sinagogas y escuchar a los maestros para convertirse en uno de esos rabinos. Entonces, imagínate lo que Jesús tuvo que hacer. Y si revisas un poquito de cómo es la estructura educacional de un rabino, te vas a dar cuenta que ellos estudiaban la Torá y tenían que memorizarse varias partes del libro a la agüita. Había mucho conocimiento que Jesús tenía que asimilar, y adicional a eso, ser escogido por un rabino y también aprender las cosas que este rabino enseñaba. No solamente lo que decía la Torá, imagínate, aparte tenía que saberse las enseñanzas de sus rabinos. Jesús no era un hombre improvisado. Jesús, tú lo encuentras como un hombre capacitado. Y si leemos lo que dice la palabra, te vas a dar cuenta que los fariseos le dijeron: ¿y este quién es? ¿De dónde tiene ese conocimiento? ¿De dónde sale sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, por línea generacional, sabían que José era carpintero. Todo el pueblo sabía que José era carpintero. Este niño debió haber sido carpintero. Si tú te fijas al final de estos versículos, dice: y se escandalizaban de él. Qué loco. Qué loco que Jesús empiece a enseñar y en vez de producirte fe, te produzca algo escandaloso. Jesús estaba enseñando. Tú y yo venimos aquí cada domingo. ¿Y qué comemos? Fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿verdad? Y estamos comiendo fe todos los domingos. Pero Jesús se paraba y no comía fe. La gente se escandalizaba de lo que él decía. Entonces empiezan a señalarlo y lo dicen: es un simple carpintero, nada más. Pero como no pudieron por ese lado, estos maestros de la ley empiezan a decirle que Jesús era un pecador. Marcos 2, 15, 16. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿El que come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Quién es este hombre? Hay un dicho que dice que el que con lobos se junta, aullar aprende. ¿Quién es este que se sienta con lobos? ¿Quién es este que se sienta con publicanos y pecadores? Y aquí hace una diferencia especial, porque podría haber puesto Marcos con pecadores, pero dice con publicanos y con pecadores. Y es que había gente que pecaba, que no conocía de la palabra de Dios, otros que conocían y pecaban, y los publicanos. Eso era como un nuevo nivel de pecado. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero ellos conocían de la palabra, ellos sabían la palabra de Dios, y aún así hacían lo que hacían. Entonces eran gente muy mal vista, muy mal vista. Y Jesús comiendo, Jesús no era pecador, pero compartía con ellos. Nadie le pudo haber dicho a Jesús: tú eres pecador. Nadie pudo refutarle a Jesús que él pecó, pero sí lo asociaban con pecadores para decir que él también pecaba. No pudieron por ahí, y luego le dijeron que Jesús era un enviado de Satanás y que todas aquellas cosas que él hacía, las hacía con poder del diablo. Mira lo que dice Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y por el príncipe de los demonios los echaba fuera. Él echaba fuera a demonios. Y es que cuando Jesús iba a un lugar, tú puedes ver la gloria de él, y puedes ver su gloria a través no solo de los milagros, sino a través de la libertad. La Biblia dice que el Espíritu Santo se posó sobre él, y donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad.
Entonces, tú ves a un Jesús que actúa con el poder del Espíritu Santo, porque ahí hay libertad. Sin embargo, los escribas, este es enviado por Belcebú. Este es un enviado del diablo. Y por eso los demonios se sujetan y salen. Y Jesús lo dijo claramente: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. Y es que, ¿cómo el diablo saca al diablo? Es Jesús, es el Espíritu Santo el que libera, el que trae libertad a los cautivos. Y los espíritus no lo soportaban. Si tú recuerdas la historia, ¿qué pasó con aquel endemoniado que pidieron los espíritus que salgan a los cerdos? ¿Por qué vienes a atormentarnos? No pudieron por ahí. No pudieron por ahí. Luego le dijeron que Jesús era un blasfemo. Marcos 2:6-7 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, hablaban internamente y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, eres un blasfemo. ¿Acaso eres Dios? Y si tú recuerdas esta historia, es la historia cuando los amigos van, le toman al paralítico, hacen un hoyo en el techo y lo bajan, ¿verdad? Mira, es curioso ahí que Jesús primero perdona sus pecados y luego lo sana, ¿verdad? Primero le perdona sus pecados. ¿Y por qué primero perdona sus pecados? La Biblia dice que Jesús actuó por la fe de sus amigos. Y yo, como paralítico, ¿qué es lo que necesitaría? Jesús, sáname. O sea, necesito que me sanes. Pero ¿qué es más difícil? Y el Padre, y Jesús les dice en ese momento a los judíos, les dice: ¿qué es más difícil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y camina? Para ti y para mí, creo que las dos cosas son difíciles, ¿verdad? Pero si nos ponemos del lado de Jesús, yo creo que Él hubiese dicho: es más fácil decirle, levántate y camina. Porque perdonarle sus pecados era reconocer que tenía que pasar por muerte de cruz. Entonces Jesús sabía dónde iba. Ahora, Jesús todavía no había muerto. ¿Y por qué le perdona sus pecados? Jesús todavía no había ido a la cruz. Su sangre todavía no había cubierto los pecados de la humanidad. Pero Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y yo creo fielmente que Jesús sabía lo que en su corazón ya se había consumado la cruz. En su corazón Él ya sabía: yo tengo la potestad de decirte, tus pecados te son perdonados, porque sé lo que tengo que pasar, porque sé que tengo que morir, porque sé que tengo que pasar por la pasión, porque voy a resucitar y al tercer día te voy a hacer libre, te voy a perdonar. Pero estaban escandalizados. Los escribas ya no sabían cómo. Y Jesús pasa por una parte muy difícil, porque no solo los escribas y los fariseos dudaban de lo que Él decía, no solo ellos decían: ¿quién es este? Por eso el tema de hoy que te quiero compartir es: ¿quién dicen que soy? Mira lo que dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 40 y 41. Dice: y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Jesús se estaba refiriendo y se estaba dirigiendo a sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando decidieron cruzar al otro lado. Jesús mismo les dijo en versículos anteriores: subámonos a la barca y pasemos del otro lado. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Si revisas la palabra, te vas a dar cuenta que Jesús llamó a varios pescadores a ser sus discípulos. Y los discípulos conocían perfectamente el mar de Galilea. Y seguramente pasaron por tormentas del mar de Galilea. Y van desesperados: Jesús, Jesús, ayúdanos, nos estamos hundiendo. Se está hundiendo el barco. Jesús estaba descansando. Jesús, mostrando su humanidad, estaba ahí descansando, tranquilito. Él sabía lo que iba a pasar. Y le hace una pregunta que a mí me parece un poco rara y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? Imagínate, el barco hundiéndose, no sé, las velas ya abajo. Jesús, o sea, mira, nos vamos a morir, ¿cómo no vamos a estar amedrentados? Y es que aquí hay algo que yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo. Estos eran pescadores y sabían de las aguas, sabían cómo se comporta un mar. El mayor peligro de esta escena no son las olas. El mayor peligro no son los vientos, no era la tempestad. El mayor peligro, Jesús los estaba mostrando y les estaba diciendo: tu incredulidad es el mayor peligro. Porque yo estoy en la barca tranquilo. Que el chullita de la película nunca muere. Nunca muere. Si tú te das cuenta en las series, de las películas, le pasa de todo y él nunca muere. Los discípulos tenían que estar convencidos que él no iba a morir en ese momento. Y les dice y los reprende: ¿cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro. Imagínate, los discípulos, ya no solo los escribas, habían visto milagros, habían visto liberaciones, habían visto su sabiduría, habían compartido ya con él, y le dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínate que tus discípulos, que pases mucho tiempo con ellos y que te digan: ¿quién es este? ¿Quién es este al que le obedecen los mares, los vientos? Que aún el mar se sujeta. Jesús sabía su identidad. Jesús conocía quién era y a dónde iba. Y Dios es tan lindo. Hay dos hechos gloriosos que a mí en lo particular, uno de ellos me encanta, es una de las partes que más me encanta de la historia de Jesús. Si tú te das cuenta, Jesús aparece a los 13 años en la sinagoga, ¿verdad? Pero ahí pasó muchos años hasta que él cumplió 30 años. ¿Y apareció para qué? Apareció para ser bautizado. Es decir, apareció para obedecer. Juan fue el enviado para abrir el camino, para preparar el camino. Él fue enviado. Y dice la palabra que Juan sabía que él no es digno ni de desatar las correas de sus sandalias, y que viene uno más poderoso que él, que los va a bautizar en fuego. Dice la palabra en Marcos 2, 9, 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y es glorioso. Imagínate por un segundo Jesús subiendo de las aguas y el cielo abriéndose totalmente. En Legendarios lo hemos visto con el pastor Diego, con el pastor Miguel. Hemos visto cómo los cielos se abren. Hemos visto cómo hay una lluvia intensa. Y hemos visto también cómo Dios respalda la fe del pastor, que empieza a orar que los cielos se abran y deja de llover. Pero imagínate la escena: Jesús subiendo de las aguas y el cielo de repente se abre y baja el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre él. Y el momento que los cielos se abren, dice la palabra: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque todos negaban su sabiduría,
Aunque todos se preguntaban quién es este, aun cuando los discípulos se preguntaban quién es este, Dios le había dado ya la identidad de hijo a Jesús. Dios le había dicho en ese acto glorioso: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si tú te das cuenta, paralelo a eso, Juan fue el único que pudo presenciar al Dios Trino en una escena. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Y Dios estaba afirmando la identidad de Juan también. Dios estaba diciéndole: este es mi hijo y el camino que tú has preparado le sirve. Está bien lo que has hecho. Está afirmando también la identidad de Juan a través de afirmar la identidad de Jesús. Y afirma su identidad cuando Jesús empieza su ministerio. Antes de enviarlo le dice: eres mi hijo amado y en ti estoy complacido. En otras palabras, le estaba diciendo: no importa lo que piensen los fariseos, no importa lo que piensen los escribas, no importa lo que piense la vecina, no importa lo que piense tu familia, no importa lo que piensen tus amigos, no importa lo que piense la gente de afuera. Tú sírveme, tú eres mi hijo amado y estoy complacido en lo que haces. Me complace que me sirvas, me complace que me adores, me complace que asistas al grupo, me complace verte aquí sirviendo. Él afirmó, él le dijo: eres mi hijo, es momento de que vayas al ministerio. Es momento de que vayas y seas usado por el Espíritu Santo. Él lo afirma antes. Y ocurre algo glorioso luego también. Jesús ya había pasado por muchas circunstancias. Jesús había pasado por milagros, había pasado por varias circunstancias. Y dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Ahí ocurre la transfiguración de Jesús. Mira lo que dice. También les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que ya no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Verso 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los pudiera hacer tan blancos. Verso 4. Y se les apareció Elías con Moisés, y ellos estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro les dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, es decir, como 3 chocitas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, y a él oíd. Jesús pasa el tiempo de la transfiguración antes de su pasión. Jesús pasa ese tiempo antes de su pasión. Jesús vuelve a recibir el: tú eres mi hijo amado. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en problemas, o a punto, o durante la adversidad, durante el tiempo de tribulación? ¿Y acaso no has venido acá? ¿Acaso no has venido al altar y Dios te ha dicho: tú eres mi hijo amado? Estás en tribulación, pero eres mi hijo amado. Estás en problemas, pero eres mi hijo amado, y en ti me sigo complaciendo. El Padre estaba afirmando su identidad otra vez. Jesús ya sabía. Jesús ya recibió el que yo soy su hijo en el tiempo del bautismo. Pero el Padre conocía a su hijo y le vuelve a animar: dale, Jesús, tú eres mi hijo amado. Y de una Pedro en ese momento dice: hagamos unas enramadas, Jesús, para ti, otras para Moisés y otras para Elías. Y aquí el Padre da otra dirección, dice: este es mi hijo amado y a él oíd. La atención se desvía de una: hagamos chocitas para todos. No, a él oíd, a él.
¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos oyendo antes de entrar a la tribulación? ¿A quién estás escuchando tú en el tiempo de tribulación? ¿Quién dices que es Él para ti? Y te voy a abrir un poquito nuestro corazón. Creo que para las personas que nos conocen, saben el anhelo que mi esposa y yo tenemos. Saben que como es que nosotros queremos ser padres del... Espérate, este culto sí voy a decir bien. El 19 de enero cumplimos 5 años de casados. Es que en el primero dije más, o ya me clavó las intensas ahí como... Entonces el 19 de enero cumplimos 5 años de casados. Y han pasado aproximadamente 3 años ya que hemos querido tener hijos. Y mi esposa no se quedó embarazada. Hemos ido a médicos, hemos ido a otros médicos, a los médicos de los médicos. Hemos ido a todo, bestia, o sea, a todo. Y Dios, hemos visto la mano del Señor en este tiempo. La hemos visto. Pero ha sido un momento en el que hemos tenido mucha aflicción. Y ya en la intimidad con mi esposa, cuando estamos en la casa, creo que solo nosotros sabemos lo que nos cuesta, lo que nos ha costado estos 3 años. Porque paralelo a eso, tenemos amigos y amigas que medio que se abrazan y ya se queda embarazada la esposa. ¿Dónde está el pastor Cristian? Nos ha costado muchísimo. Ha sido un tiempo creo que de tribulación. De verdad lo hemos sentido así. Y la semana anterior que estábamos aquí en las preparaciones del encuentro, Pastor Dieguito dijo, ¿qué pasan aquí adelante los que quieren que oremos? No sé qué, y si eres del equipo del pastor, pasa nomás hoy. Pasamos con mi esposa y yo le cogí la mano y se me iban las lágrimas y le decía, esposa, yo no quiero ser un padre viejo. Dice, de verdad, yo quisiera que ya Dios nos dé la oportunidad, porque todo el mundo nos dice, ay, que cuando llegue el guagua las fuerzas se te acaban, que el pelo se te cae, que te engordas más, que un montón de cosas, ¿no? Y yo le decía a Dios, le abrazaba y le decía, Señor, permíteme este año tener mi hijo, permítenos ver tu gloria. Y sabes, en este altar hemos recibido palabras, hemos recibido confirmaciones, hemos recibido las confirmaciones de las confirmaciones, hemos recibido de verdad mucha palabra sobre el tema. Tuvimos la oportunidad hace 2 años de poder irnos a casa de Dios en Guatemala y se acercó un profeta y el profeta vino, nos ministró, obviamente no sabía qué es lo que sucedía y nos da una palabra, incluso nos dijo el nombre que mi madre había soñado hace 1 año atrás de eso. Nos dijo el nombre, nos dijo, y tu mujer tiene en tu vientre un Samuel. Y es algo que mi mamá me había dicho. Cuando mi mami me dijo, yo le dije, ay no mami, así no se va a llamar. Y me dijo, no, es que se va, Dios en un sueño me dio que no sé qué. No mami, así no se va a llamar. Y una vez aquí estaba con mi mamá y le dije a mi mami, bueno mamita, es mi guagua, yo a saber cómo le pongo. Y me dijo cómo es me dijo, verás, tú puedes ponerle como tú quieras, pero a mí en el sueño Dios me dijo que se va a llamar Samuel, así que yo le voy a decir Samuel. Le dije, bueno, nos fuimos 1 año después a Guate y se acercó este profeta y le dijo a mi esposa, tienes un Samuel en tu vientre. Y yo ahí, plum. Mi esposa menos, ya en el piso la pobre. Y este año que nos fuimos, aparecieron 2 personas de la nada, igual profetas, y nos volvieron a decir exactamente lo mismo. Nunca más les vimos en el Congreso, nunca más, pero nos vinieron a decir de parte de Dios exactamente lo mismo. Hemos pasado mucho tiempo, pero nunca le hemos dejado de servir al Señor.
Han sido 5 años que hemos estado con Él. ¿Quién es para ti el Padre? Para mí es el Dios de mi promesa. Mientras yo preparaba este tema, se me venía todo esto a la cabeza. Y cuando leía este tema de que Jesús, el versículo anterior de que Moisés se le aparece a Jesús. Si tú revisas en Éxodo, Dios le dice a Moisés: deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que yo te prometí. Que yo te prometí, es decir, hay una promesa de por medio. Hay palabra de Dios prometiendo a un hombre que va a llevarle al pueblo a la tierra que fue de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: y yo les aseguré que esa tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Y cuando yo leí esto, se me hizo como un cortocircuito en la cabeza, porque dije: a ver, yo he leído que Moisés golpea la peña y Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida y solo la vas a ver de lejos. Y Moisés ve de lejos. Pero en Éxodo le dice: a la tierra, lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que yo te prometí. Y en la transfiguración, ¿quién se le presenta a Jesús? Moisés. Habían pasado años. Moisés no se le presenta de manera así como Jesús estaba como un humano, pero podemos verle a Moisés glorificado. Estaba glorificado, o sea, pasaron muchísimos años en que Moisés tuvo que esperar para que esté ahí con el Hijo del Hombre en la tierra prometida. Van 3 años. 3 años que le hemos dicho al Señor: Señor, si nos das un hijo, aquí mismo te vamos a poner al bebé. Aquí, en este altar, aquí le vamos a decir: Señor, te lo entrego, no es nuestro, es tuyo. Han sido 3 años de poder querer y anhelar ver la tierra prometida, pero Él ya lo prometió. Por eso te pregunto: ¿quién dices tú que Jesús es para ti? ¿Quién es para ti Jesús? Nosotros podemos verle a Jesús desde nuestra necesidad a veces, porque Dios a nosotros nos ha dado todo y nos ha dado incluso hasta más de lo que necesitamos. Pero esa promesita, ese Juancecito que esté por ahí caminando y corriendo, todavía no llega. Ese Samuelito, perdón, todavía no ha llegado. O esa Carlita que esté por ahí, pero sabemos que va a venir. Sabemos. Y déjame decirte algo: desde que yo me casé, no le hemos dejado, desde antes ya le servía al Señor, pero desde que me casé, no le hemos dejado de servir al Padre. Nunca, nunca, nunca. Si los pastores de nosotros nos han dicho: vayan para allá, nos vamos. Si nos dicen: sirvan acá, servimos. Si nos dicen: vayamos para allá, nos vamos. Si hay que hacer un encuentro, vamos. Si hay 2, vamos. Si hay 3, vamos. No importa. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Yo soy su hijo amado. Tú eres su hijo amado, en el que Él tiene complacencia. Y no importa cuánto tiempo demore la promesa, no importa cuánto tiempo demore la promesa, no le dejes de servir, no le dejes de servir. A nosotros con los jóvenes, y aquí está La Paz Lu, créeme, nos duele el corazón cuando vemos a padres que prefieren y les dan permiso a sus hijos para que vayan a las discotecas, para que salgan con sus amigos, pero cuando se demoran media hora más sirviéndole a Dios, tienen problemas en la casa. Yo he podido ver a mujeres que vienen acá. Por eso aquí la mayoría son mujeres. Siempre en las iglesias hay más mujeres, ¿no, pastor? He podido ver a mujeres que vienen solas, que vienen sin sus esposos, que el esposo les dice en la casa: ¿para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué sirves? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué gastas el tiempo, el dinero? ¿Para qué vas a regalar la plata a la iglesia?
que no te importe lo que diga la gente, que no te importe lo que digan los escribas, los fariseos y los maestros. Eres su hijo amado, eres su hija amada, y la promesa va a llegar. La promesa va a llegar en su tiempo. La promesa va a llegar. Marcos 8, 27, 29. Dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Y luego les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Esta es la pregunta esta mañana. ¿Y tú quién dices que es Jesús? ¿Cuántos han recibido un milagro? ¿Cuántos han recibido palabra aquí en esta casa? Todos hemos recibido milagros. Todos hemos visto la gloria de Dios. Y aún así a veces nos preguntamos: ¿quién es este? ¿Será que este me puede sacar del problema en el que estoy? ¿Será que él puede levantar mi empresa? ¿Será que él me puede dar descendencia? ¿Será que él me saca de donde estoy? Y mira lo que dice la palabra en Marcos 15. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado de una esponja de vinagre y poniéndola sobre una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba allí al frente, viendo esto, después de clamar que había expirado así, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tú ves al centurión reconociendo quién es él, reconociendo: este es el Hijo de Dios. ¿Quién es para ti Jesús? Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. ¿Quién es para ti el Padre? Y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que yo soy?